Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Aquí desde mi búnker les saluda el Padre Carlos Rosell. Mi oración, bendición para todos. Vamos a empezar este ciclo de charlas bíblicas. Cada clase va a ser corta, no va a ser muy larga, media hora máximo. Todos los días vamos a tener nuestra charla bíblica. No es necesario extendernos demasiado. Siempre de manera concreta, sintética, vamos a ir explicando algunas enseñanzas bíblicas y de esa manera, hasta que nos permitan abrir las puertas de los templos, estaremos todos los días de lunes a viernes a las 8 con estas charlas bíblicas. Vamos a empezar con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos iluminas con tu palabra. Y como Pedro te decimos, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos, Jesús, a profundizar en tu palabra. Ilumínanos con el Espíritu Santo para que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, siempre recorramos el verdadero camino y de la mano de la Virgen María nos pongamos en toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo, al servicio de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas noches con todos. Un saludo para todos los que se están conectando. Como había señalado al inicio, las charlas van a ser de lunes a viernes, media hora máximo, porque no se trata de hablar mucho, sino dejar ideas concretas, y así vamos a ir estudiando la Biblia con calma, sin ningún tipo de apuros, con santa paz. Vamos a ir conociendo poco a poco la Escritura juntos, porque también los sacerdotes, cuando enseñamos la Escritura, aprendemos de los fieles. Todos estamos en camino, todos somos iglesia y todos tenemos que ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Hoy es la primera clase y vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales que nosotros debemos conocer para poder luego ya abordar los diferentes libros que conforman la Biblia. Vamos hoy a explicar algunos conceptos fundamentales, conceptos básicos. Vamos a explicar hoy, por ejemplo, lo que es la inspiración bíblica y lo que es el canon. Comencemos por lo más básico. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia está en griego. La palabra Biblia es una palabra griega y es el plural del singular biblión, que significa libro. Biblión en griego significa libro y Biblia en griego significa libros, con lo cual ya tenemos una primera idea. La Biblia es un conjunto de libros. Repitamos otra vez. La palabra biblión está en griego. ¿Y qué significa biblión? Libro. Y la palabra Biblia también es una palabra griega. ¿Qué significa Biblia? Libros. Con lo cual estamos hablando que la palabra Biblia nos está indicando que hay un conjunto de libros. ¿Y qué viene a ser la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo.
He subrayado con letra negrita palabra de Dios escrita porque el Espíritu Santo ha inspirado a determinadas personas. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios. Hay que abrir la Biblia. Nuestra Biblia tiene que estar como una pasita, arrugadita, porque la hojeamos, la abrimos, porque hacemos nuestras fichas, porque constantemente la estamos tocando para abrirla y alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia hay que abrirla. La Biblia tiene que estar, no se les olvide nunca, arrugadita como una pasita porque constantemente está en nuestras manos. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, debemos tomar conciencia que Dios nos va a hablar. Porque la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué conceptos debemos tener presente cuando estudiamos la Biblia? Vamos a ir explicando poco a poco. Como he dicho al inicio, las charlas no van a ser largas. Algunos conceptos que son fundamentales: inspiración bíblica, canon bíblico, verdad bíblica, interpretación bíblica. Y una vez que nosotros hemos conocido estos conceptos, vamos a ir viendo cada uno de los libros de la Biblia. Es importante saber qué es la inspiración bíblica, qué es el canon bíblico, qué es la verdad bíblica, qué es la interpretación bíblica. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la inspiración bíblica y del canon bíblico y mañana vamos a continuar. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona para que ponga por escrito la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jeremías escribió su texto, fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Mateo escribió el primer evangelio, fue inspirado por el Espíritu Santo. Esa inspiración se llama inspiración bíblica. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo inspira. Cuando el Espíritu Santo ha inspirado, ha iluminado a una persona para que ponga por escrito la palabra de Dios, se llama inspiración bíblica. Hay otras formas de inspiración. Por ejemplo, cuando un sacerdote está predicando y el Espíritu Santo le ilumina para que diga algo que le va a servir a uno de los fieles, es una inspiración, pero no es inspiración bíblica, es una inspiración que recibe el sacerdote para la prédica. O de repente tú estás conversando con una persona, el Espíritu Santo te ilumina y tú le dices a esa persona justo unas palabras que esa persona necesita porque estaba triste, estaba desanimada, has tenido una inspiración del Espíritu Santo. Pero no es inspiración bíblica. ¿Me han entendido? La inspiración bíblica consiste en que el Espíritu Santo actúa sobre una persona y esa persona pone por escrito la palabra de Dios. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo actúa. Por eso hay que invocar al Espíritu Santo siempre. El Espíritu Santo ilumina. Pero la inspiración bíblica consiste en que el Espíritu Santo ha actuado sobre determinadas personas para que pongan por escrito la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia.
toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia está inspirada por Dios. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Esa inspiración que han recibido determinadas personas para escribir la palabra de Dios, lo que Dios les ha dicho, es la inspiración bíblica. Ustedes también reciben luces del Espíritu Santo, pero no es inspiración bíblica. Qué importante es invocar al Espíritu Santo. Y como ya les he contado alguna vez, hay que invocarlo bien, no como esa niña que antes de dar sus exámenes rezaba así: Espíritu Santo, ya que me están vigilando, que no me encuentren copiando. Así no se invoca al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le invoca para hacer cosas malas. El Espíritu Santo siempre actúa para que hagamos el bien. Y la pregunta que viene ahora es la siguiente: ¿cómo se llama aquel que recibe la inspiración bíblica? Se le llama agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? El que recibe la acción del Espíritu Santo para poner por escrito la palabra de Dios. Por lo tanto, el agiógrafo escribe movido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿quiénes son agiógrafos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo. ¿Quiénes son agiógrafos del Antiguo Testamento? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías. Los agiógrafos son aquellos que han recibido la inspiración bíblica. Por lo tanto, aquel que ha recibido la acción del Espíritu Santo para poner por escrito la palabra de Dios se le llama agiógrafo. Fíjense, ya tenemos algunos conceptos: inspiración bíblica, agiógrafo. Estamos poco a poco entrando en el mundo bíblico. Poco a poco estamos entrando en el mundo bíblico. Poco a poco. Acuérdense del Huayno: poco a poco me has querido. Bien, ¿qué es el canon bíblico? Aquí nos vamos a detener hoy y también mañana vamos a continuar con el canon bíblico porque es muy importante esto. La palabra canon en griego significa medida, regla. ¿Qué significa canon en griego? Medida, regla. ¿Qué es el canon bíblico? Es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. Biblia es una palabra griega que significa libros. El conjunto de los libros que la Iglesia ha dicho que son inspirados se llama canon bíblico. Repito, ¿qué es el canon bíblico? Es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. Con lo cual, para hablar del canon bíblico, debemos señalar la importancia de la Iglesia. ¿Quién ha dicho cuáles son los libros inspirados? La Iglesia. ¿Y cuántos libros tiene el canon bíblico católico? 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. El canon bíblico católico tiene 73 libros. 46 libros son del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Hay 73 libros en el canon bíblico católico. ¿Qué es el canon bíblico? Es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. Canon es medida, es norma. Canon bíblico, la lista de los libros que la Iglesia ha señalado como inspirados. Porque nuestros hermanos evangélicos también tienen su canon bíblico. El canon bíblico protestante tiene 66 libros, es decir, 7 libros menos. La Biblia católica tiene 73 libros.
La Biblia de los hermanos evangélicos tiene 66, tiene 7 libros menos. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿qué libros no reconocen los protestantes? Los llamados deuterocanónicos. Padre Carlos, ¿con qué se come eso? Ahorita vamos a explicar. ¿Qué libros no reconocen los protestantes? Los llamados deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos? Ahorita vamos a explicar por qué se llaman así. Los libros deuterocanónicos se llaman así porque deuteros en griego es segundo. ¿Qué significa deuteros? Segundo. Estos libros deuterocanónicos fueron aprobados por la Iglesia en un segundo momento, porque la Iglesia fue aprobando los libros a través de un proceso. No todo se hizo de golpe. La Iglesia va profundizando y va señalando bajo la luz del Espíritu Santo cuáles son los libros inspirados. Y en un primer momento aprobó una lista y luego vino una segunda lista. Por eso, en esa segunda lista se aprueban unos libros y como es un segundo momento, deuteros, segundo, deuterocanónicos, aprobados en un segundo momento. ¿Me han entendido? Entonces, la lista que la Iglesia ha aprobado no ha sido de golpe, ha sido con un proceso que se ha dado en los primeros siglos y en un primer momento una lista y luego viene un segundo momento. En ese segundo momento se aprueba una lista de libros y se llama deuterocanónicos. ¿Y cuáles son los deuterocanónicos? Son 7. Tobías, Judith, Baruch, Sirácides o Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Estos 7 libros son llamados deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos? Porque fueron aprobados en un segundo momento, no en un primer momento. Para que ustedes aprendan cuáles son los deuterocanónicos, hay una regla muy fácil. Tohuba sisa mamá. Escuchen. Tohuba sisa mamá. Tobías. Ju, Judith. Ba, Baruch. Si, Sirácides. Sa, Sabiduría. Ma, Primera de Macabeos. Ma, Segunda de Macabeos. Lo vuelvo a decir otra vez. Tohuba sisa mamá. Tobías. Ju, Judith. Ba, Baruch. Si, Sirácides. Sa, Sabiduría. Ma, Primera de Macabeos. Ma, Segunda de Macabeos. Hay 7 libros. Tohuba sisa mamá. Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que fueron aprobados en un segundo momento. Deuteros, ¿qué significa? Segundo. Por lo tanto, los protestantes no van a reconocer estos 7 libros porque siguen el canon judío. Los judíos tampoco reconocen estos 7 libros. Y Lutero tomó el canon de los judíos, que en el Antiguo Testamento no reconocen estos 7 libros, pero eso ya es otro tema que luego lo vamos a explicar. ¿Por qué la Iglesia tiene autoridad para decir qué libros son inspirados? Porque Jesús ha ungido a su Iglesia con el Espíritu Santo para que enseñe la verdad. Esto es muy importante y esta es la idea que yo quisiera que hoy retengan en esta clase. Nosotros en el credo decimos creo en la Iglesia. Si tú crees en la Iglesia, no puedes desconfiar de la Iglesia.
Por eso a mí me da un poquito de cólera cuando escucho, padre, estoy dudando porque he visto un reportaje en la televisión donde se nos dice que la iglesia ha escondido unos evangelios porque no le convenían. Ahí me enojo un poquito nomás, y le digo a esa persona, déjate de tonterías. ¿Crees o no crees lo que te enseña la iglesia? Aquí no hay café con leche. ¿Crees lo que la iglesia te enseña? Pues confía en lo que te dice la iglesia. Hay 4 evangelios. Los otros, que se llaman los apócrifos, la iglesia no los ha reconocido. Ya hablaremos de los evangelios apócrifos. Hay que confiar en lo que nos enseña la iglesia. La iglesia es nuestra madre. Y la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Es la iglesia la que ha establecido la lista de los libros inspirados. Nosotros decimos creo en la iglesia. Cuando decimos creo en la iglesia, decía Santo Tomás de Aquino, estamos señalando creo que la iglesia viene de Cristo y creo que el Espíritu Santo unge a la iglesia. Por lo tanto, para hablar de la Biblia y para leer la Biblia y para profundizar en la Biblia, hay que tener presente una verdad fundamental. Nuestra confianza en la iglesia. La iglesia no me engaña. La iglesia viene de Cristo. La iglesia me ha dicho, estos son los libros. Yo tengo que creer. Hermanos, nuestra fe es eclesial. Tengo que creer. Mi fe es católica. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Jesús ha instituido la jerarquía. En la iglesia tenemos a los legítimos pastores que nos enseñan. En la iglesia hay un magisterio. Y el magisterio interpreta correctamente la palabra de Dios. Por eso, cuando la iglesia nos enseña, es lo que se llama el magisterio, hay que creer. No hay que desconfiar de lo que nos enseña la iglesia. Nuestra fe es católica. Alguna vez les he contado esta anécdota. Creo que la mayoría de ustedes sabe que yo, antes de entrar al seminario, trabajé unos años de ingeniero. Y hubo un año en que me enviaron a trabajar al Cusco. Ahí estuve haciendo unas obras. Y la empresa donde trabajaba me alquiló una casa. Y yo tenía que irme a comprar la leche, el yogur, etcétera, a una bodega que estaba cerca, porque vivía prácticamente solo. Y esa bodega era de un evangélico. Y este evangélico tenía en su bodega un letrero que decía: no se vende cerveza, soy evangélico. Yo no iba a comprar cerveza, iba a comprar mi leche, el yogur, etcétera. Y un día la bodega del evangélico estaba cerrada. Y entonces me fui a la otra bodega que estaba como a 4 o 5 casas de la bodega del evangélico. Y entonces entré a esa bodega y yo, en plan de broma, le digo al bodeguero: ¿tú también eres evangélico como tu colega de lado? Y él me dice: no, jefe, yo soy bien católico, yo chupo que da miedo. Imagínense ustedes. Nuestra identidad católica no es que nosotros tomamos y el evangélico no toma. Nuestra identidad católica nos lleva a decir que Jesús fundó una sola iglesia, la iglesia. Y nosotros tenemos que creer lo que nos enseña la iglesia. Y para leer la Biblia es fundamental la confianza en la iglesia. Porque si tú desconfías de la iglesia, mal andamos. Jesús le dice
a sus apóstoles, nos dice también a nosotros. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Fíjense, Jesús promete que va a venir el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia receptora del Espíritu Santo nos enseña la verdad. Esto también es importante. ¿En qué momentos la iglesia ha definido el canon bíblico? Fíjense, en el Concilio de Roma del año 382 ya hubo una lista de libros inspirados. Fue un concilio provincial. En el Concilio de Hipona del año 393, que fue un concilio provincial, también se volvió a señalar la lista de los libros inspirados. Otra vez en el Concilio de Cartago, que fue un concilio provincial del año 397. Y en el Concilio Ecuménico de Florencia, que se realizó de 1439 a 1445, también se enseñó con claridad la lista de los libros inspirados, pero sobre todo en el Concilio de Trento, que se realizó de 1545 a 1563. Como Lutero había vapuleado el canon bíblico católico, la Iglesia en el Concilio de Trento señaló con claridad: estos son los libros inspirados, porque Lutero estaba confundiendo a la gente. Por eso la Iglesia en el Concilio de Trento señaló con claridad, de una forma, podemos decir, definitiva, que la Iglesia enseña que estos son los libros inspirados. El Antiguo Testamento tiene 46 y el Nuevo Testamento 27. Pero antes, en el Concilio de Roma, Concilio de Hipona, Concilio de Cartago y Concilio de Florencia, tenemos ya el canon bíblico. Por lo tanto, en diferentes momentos la Iglesia ha señalado, ha recordado cuáles son los libros inspirados. Dice San Agustín que ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Iglesia Católica con su autoridad. Fíjense lo que San Agustín decía: ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Iglesia Católica con su autoridad. Hay que confiar en lo que nos enseña la Iglesia. A veces hay reportajes que nos hablan de los evangelios que la Iglesia ha escondido. Hermanos, no crean en eso. Aquí hay dos alternativas: o le crees a la Iglesia o no le crees. Nosotros somos católicos y nos identificamos como católicos, no porque, como decía ese bodeguero, le damos de alma a la botella, no, sino porque somos conscientes que formamos parte de la Iglesia que Cristo fundó, que es una sola. Y en la Iglesia está la plenitud de la verdad. Vamos poco a poco a explicar lo que es la Biblia. Les he dicho que las charlas no van a ser muy largas, pero sí vamos a tratar de ser profundos. Por cierto, ¿saben ustedes quién es el que piensa con más profundidad? El minero, pues, ¿no? Piensa con gran profundidad porque está en el socavón. La tarea de hoy, que les dejo para mañana, tarea de hoy, pero para mañana, es averiguar cómo están organizados los 73 libros de la Sagrada Escritura. Les dejo la tarea. Así que tienen toda la noche para hacer su tarea. El canon bíblico católico tiene 73 libros, pero la Iglesia los ha organizado. Bueno, ya les dejo una pista: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una organización de los libros. Y en el Nuevo Testamento hay otra organización. Y eso es muy importante para conocer la Biblia. Es muy importante. Yo me he llevado desagradables sorpresas cuando a veces le digo a una persona: busca la carta a los Romanos, y esa persona está buscando la carta a los Romanos en el Antiguo Testamento. Esa persona está más perdida que ateo en procesión, está más perdida que vegetariano en parrillada. Pero todos estamos para aprender, ¿ah?
Tengo que decirle a esa persona chocherita, a ver, tranquilo, estamos para enseñar. La carta a los romanos es una carta de San Pablo y por lo tanto, Nuevo Testamento. También me ha pasado, busca el Deuteronomio y están buscando en el Nuevo Testamento. No, por eso, primera tarea, buscar cómo están organizados los libros de la Biblia, cómo la Iglesia los ha organizado. Esa es la tarea que les dejo. Y en síntesis, es necesario conocer conceptos básicos para poder abordar el estudio de la Sagrada Escritura. Una idea esencial es la autoridad de la Iglesia con relación a la Biblia. La Iglesia nos ha enseñado el canon, es decir, la lista de los libros inspirados. Y mañana vamos a continuar con el canon bíblico. ¿Ya? Hasta aquí la clase. Las clases no van a ser más de media hora. Así que ahora van a poder cenar temprano. Inmediatamente después de esta clase tenemos un ciclo de charlas de 3 días sobre el apostolado. También están invitados a participar. Muchas gracias por su paciencia y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios Todopoderoso les bendiga y si quieren participar de la siguiente charla, bendito sea Dios. Va a haber una charla sobre el apostolado que estamos nosotros promoviendo con la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. Muy buenas noches, bendiciones.